El frío del metal de la cerradura nueva se sentía como un pedazo de hielo contra la punta de mis dedos. No era el frío del invierno que se colaba por las rendijas de la puerta de madera que mi difunto esposo y yo habíamos lijado y barnizado juntos hacía 40 años. No, este era un frío distinto, un frío deliberado, metálico y final. Solo serán un par de días, mamá. Una pequeña reforma para que estés más cómoda. Me había dicho Esteban, mi hijo, con esa sonrisa que antes me derretía el alma y que ahora solo me parecía una máscara de cera mal moldeada. Valeria, su esposa, asentía a su lado, sus ojos brillantes fijos en algún punto por encima de mi hombro, como si ya estuviera visualizando los cambios. Y yo, por supuesto, les creí. ¿Cómo una madre no va a creer en la palabra de su único hijo? La misma carne de su carne. La vecina, doña Elvira, me había acogido con su habitual amabilidad, pero la inquietud era un nudo que se me apretaba en el estómago. Al segundo día, fue su nieta, adolescente, quien, con la inocencia cruel de la juventud, me mostró la pantalla de su teléfono. «Mire, doña Celia, qué bonito el crucero de Esteban y Valeria». Y allí estaban, sonrientes, con copas de champán en la mano, y el mar Caribe de un azul imposible a sus espaldas. La foto tenía una leyenda, celebrando nuestro nuevo comienzo, a la vida que merecemos. Mi mundo se detuvo, el aire se volvió espeso, pesado, y el murmullo de la telenovela de Elvira se desvaneció en un zumbido agudo. La pequeña reforma era yo. El estorbo a desalojar era yo. Me habían sacado con una mentira para empezar su nueva vida, una vida en la que yo, evidentemente, no tenía cabida. Sentí cómo la sangre se me retiraba del rostro, dejando paso a un frío que nacía desde adentro, mucho más hondo que el de la cerradura. Era la vergüenza, una ola helada que me recorría entera, paralizándome. Estaba en la calle, mirando la fachada de mi propia casa, el hogar que construí con mis manos y el sudor de mi frente, el refugio donde crié al mismo hombre que ahora me dejaba a la intemperie. Las cortinas que yo misma había cosido seguían allí, pero la ventana parecía mirarme con ojos ajenos, extraños. Cada ladrillo, cada teja, cada grieta en la acera que conocía de memoria, ahora formaba parte de un escenario de humillación pública. Los vecinos pasaban, algunos me saludaban con compasión, otros desviaban la mirada, y yo solo quería que la tierra se abriera y me tragara. El dolor era una cosa física, una presión en el pecho tan intensa que me costaba respirar. No era la pena de la viudez, ni el cansancio de las noches en vela trabajando en el hospital. Esto era una amputación. Me habían arrancado no solo un techo, sino mi identidad, mi lugar en el mundo. Valeria nunca me había querido. Eso lo supe desde el primer día. Veía en mí un recordatorio constante de los orígenes humildes de Esteban, un ancla que le impedía navegar en las aguas de la alta sociedad a las que aspiraba. Pero Esteban, él era mi niño, el que acuné en mis brazos, al que le curé las rodillas raspadas y al que le leí cuentos hasta que se quedaba dormido. ¿En qué momento se había convertido en este extraño de sonrisa fácil y corazón duro? La publicación en las redes sociales era la prueba irrefutable de su premeditación. No había sido un impulso, sino un plan fríamente calculado. Mientras yo empacaba una pequeña maleta con la ilusión de volver a una casa más bonita, ellos ya tenían sus boletos, sus trajes de baño, su protector solar. Habían planeado cada detalle de mi destierro. Me imaginé sus conversaciones, sus risas mientras decidían cómo engañar a la vieja. «Dile que es por su bien», seguramente sugirió Valeria. Y Esteban, mi débil y manipulable Esteban, habría aceptado sin dudar, convencido de que su propia comodidad era más importante que la dignidad de su madre. La traición no solo estaba en el acto, sino en cada mentira que lo había precedido. Recuerdo que me apoyé en el muro del jardín de enfrente, el sol de la tarde pegándome en la nuca sin darme calor. Observaba mi casa, ahora una fortaleza inexpugnable, y pensaba en todos los sacrificios, en cada turno doble, en cada fiesta familiar a la que falté por estar cuidando enfermos, para que a él no le faltara nada, para que pudiera ir a la universidad y convertirse en el hombre de éxito que era hoy, o al menos el que aparentaba ser. ¿Era este el pago?
Una puerta cerrada con una cerradura nueva y una foto de su felicidad a miles de kilómetros de distancia. El sabor amargo de la injusticia me llenaba la boca, un veneno que amenazaba con consumirme por completo. Pero entonces, en medio de esa desolación absoluta, algo se encendió dentro de mí, una chispa diminuta, casi imperceptible, en un rincón de mi alma que creía apagado para siempre. Fue el recuerdo de la voz de mi esposo, Ricardo, la noche antes de morir. Me tomó la mano, sus fuerzas ya mermadas, y me dijo: «Celia, eres más fuerte de lo que crees, y he dejado todo preparado para que nunca nadie pueda pasar por encima de ti. Confía en lo que construimos juntos». En ese momento sus palabras me parecieron solo el consuelo de un hombre que se despedía. No entendí su verdadero alcance, la profundidad de su previsión. No sabía qué había preparado ni cómo podría ayudarme. Ahora, sin embargo, con el corazón roto y la dignidad por los suelos, esas palabras volvieron a mí como un eco lejano, una promesa susurrada desde el más allá. Ellos, en su crucero de lujo, celebrando su victoria sobre una anciana indefensa, no tenían ni la más remota idea de lo que Ricardo había dejado sembrado en los cimientos de esa misma casa que me habían arrebatado. Creían que me habían despojado de todo, pero se equivocaban. No sabían que mi esposo, con su amor silencioso y su sabiduría práctica, me había dejado un arma, un secreto guardado en un sobre amarillento que yo había olvidado en el fondo de un cajón, y yo estaba a punto de recordar dónde guardaba la llave de ese cajón. La partida, aunque no lo supieran, aún no había terminado. Mi nombre es Celia Gutiérrez, aunque para la mayoría del barrio siempre he sido Celita, la enfermera. Tengo 72 años, y desde hace 15, mi estado civil es el de viuda, una palabra que suena a vacío, a pieza faltante, y que se siente exactamente así. Mi Ricardo se fue demasiado pronto. Se lo llevó un corazón que había amado demasiado y trabajado aún más. Me dejó esta casa, que ahora miro desde la acera de enfrente, y un sinfín de recuerdos que se agolpan en mi mente, compitiendo con la imagen de mi hijo sonriendo en un barco. Mi vida actual es sencilla, o al menos lo era hasta esta mañana. Se compone de una modesta pensión que apenas alcanza, el cuidado de mis geranios, las charlas con doña Elvira y el ritual sagrado de hacerle a mi hijo su plato favorito cada domingo, esperando una visita que últimamente se había vuelto cada vez más esporádica y breve. Llevo viuda 15 años, pero siento que Ricardo nunca se ha ido del todo. Su presencia está impregnada en las paredes, en el sillón donde leía el periódico, en el aroma a café recién hecho que todavía preparo cada mañana, como si él fuera a bajar a desayunar. Fui enfermera en el hospital público durante 45 años. Vi nacer la vida y la vi escaparse entre mis dedos. Mis manos, ahora temblorosas y manchadas por la edad, han consolado a extraños, han suturado heridas y han sostenido a moribundos. Siempre pensé que mi vocación era cuidar. Cuidé de mis pacientes, de mis vecinos cuando caían enfermos. Y sobre todo, cuidé de Esteban. Desde que era un bebé frágil hasta el hombre de negocios en que se convirtió, mi vida entera ha girado en torno a su bienestar, a sus necesidades, a sus sueños. Mi rutina era un ancla en la marea de la soledad. Despertar con el sol, regar las plantas mientras el barrio aún dormía, escuchar la radio para sentirme acompañada. Luego, la compra en el mercado, donde conozco a cada vendedor por su nombre y donde siempre me guardaban las mejores verduras. Por la tarde cosía o leía alguna novela de las que intercambiaba con mis vecinas. Una vida sin grandes lujos, pero tranquila, ordenada. O quizás solo era el orden que yo me esforzaba por mantener para no enfrentarme al silencio, a la ausencia. Creía que esa previsibilidad era mi fortaleza, mi manera de seguir adelante. Ahora me doy cuenta de que quizás solo era una coraza frágil, un castillo de naipes que el primer soplo de crueldad ha derrumbado sin esfuerzo. Muchos me ven como una anciana frágil, pequeña, encorvada por los años, y es cierto que mi cuerpo ya no responde como antes. Las rodillas me duelen cuando cambia el tiempo y necesito mis gafas para casi todo. Pero debajo de esta piel arrugada hay una resistencia que ni yo misma recordaba. Es la resiliencia que se forja en turnos de 12 horas,
la que aprende a tomar decisiones de vida o muerte en segundos, la que sabe que el dolor, por muy agudo que sea, eventualmente se transforma. He visto a personas enfrentarse a diagnósticos terribles con una entereza que empequeñecía sus enfermedades. Siempre he creído que la verdadera fuerza no está en los músculos, sino en el espíritu, y el mío, aunque herido de muerte, se niega a rendirse. Mi mayor debilidad, mi talón de Aquiles, siempre ha sido Esteban. Por él he sido capaz de justificar lo injustificable, de perdonar lo imperdonable. Su felicidad era la vara con la que medía mi propio éxito como madre. Si él estaba bien, yo estaba bien. Este amor incondicional, que yo creía la mayor de mis virtudes, es lo que me ha traído hasta aquí. Me cegó ante las señales, ante las pequeñas faltas de respeto de Valeria, que se fueron convirtiendo en grandes afrentas, ante la creciente distancia de mi hijo. Me negué a ver que lo estaba perdiendo, que la mujer con la que se había casado lo había moldeado a su imagen y semejanza, borrando al niño cariñoso y agradecido que yo había criado. El amor de una madre puede ser el refugio más seguro, pero también la venda más gruesa. A pesar de mi apariencia y de mi vulnerabilidad emocional, sé que dentro de mí hay una leona dormida. Es la mujer que sacó adelante a su hijo sola después de la muerte de su padre, la que negoció con jefes y administradores de hospital para conseguir mejores condiciones para sus compañeras, la que nunca se cayó ante una injusticia cuando se trataba de defender a otro. Esa fuerza ha estado latente, adormecida por la rutina y por el papel de abuela y madre sumisa que la sociedad esperaba de mí. Pero la traición de Esteban ha sido como una descarga eléctrica que la ha despertado de golpe. Y aunque todavía estoy temblando, siento cómo esa energía antigua empieza a recorrer mis venas. Una ira fría y clara que exige no venganza, sino justicia. Cada objeto en mi casa es un capítulo de mi historia. La vajilla heredada de mi madre, que solo usábamos en Navidad. La colección de soldaditos de plomo de Esteban, guardada con esmero en una vitrina, a pesar de que él ni recordaba su existencia. Las fotografías en blanco y negro de mi boda con Ricardo, donde éramos tan jóvenes y estábamos tan llenos de sueños. Ellos creen que me han quitado solo una propiedad, un conjunto de ladrillos y tejas. No entienden que han intentado arrebatarme la memoria, borrar las huellas de toda una vida. Han subestimado el poder de esas raíces, la profundidad con la que están ancladas no solo a la tierra, sino a mi propia alma. Vivo con una pensión modesta. Sí, mis ahorros son escasos, fruto de privaciones y de una vida austera. Valeria siempre se burlaba de mi ropa, de mis muebles viejos, de mi negativa a cambiar el teléfono por uno más moderno. Para ella, yo era el epítome del fracaso, una anciana anclada en el pasado. Su mundo se mide en posesiones, en apariencias, en el brillo de lo nuevo. Y en su lógica materialista, yo no valía nada. Ese fue su mayor error de cálculo. Pensaron que, sin dinero y sin fuerza física, yo no sería más que un problema fácil de descartar. No contaban con que mi verdadera riqueza no está en el banco, sino en mi integridad y en los secretos que las paredes de esa casa han guardado durante tantos años. El amor ciego que sentía por Esteban se ha transformado. No ha desaparecido, porque el amor de una madre nunca muere del todo, pero se ha cubierto de una capa de dolorosa lucidez. Ahora lo veo como lo que es, un hombre débil, un títere en manos de una mujer ambiciosa, capaz de vender su alma y a su madre por un viaje en Mimoates crucero y la promesa de una vida sin cargas. Esta revelación es quizás más dolorosa que la propia traición. Es el duelo por el hijo que creí tener, la aceptación de que el hombre que me ha puesto en la calle es un extraño al que ya no reconozco. Y ese duelo, extrañamente, me está liberando, me está quitando las cadenas del amor incondicional para darme las herramientas de la autopreservación. Así que aquí estoy, Celia Gutiérrez, 72 años, viuda, enfermera jubilada, y desde hoy, desahuciada por mi propio hijo, una mujer aparentemente común, una más de tantas madres que lo han dado todo, a cambio de un lugar secundario en la vida de sus hijos.
pero también soy la heredera de la fortaleza de Ricardo, la guardiana de sus secretos y la única dueña de una historia que se niega a terminar con un final escrito por otros. Ellos han iniciado una guerra creyendo que su oponente ya estaba vencido, pero se olvidaron de preguntar, se olvidaron de mirar más allá de las arrugas y el pelo blanco, y están a punto de descubrir la fuerza que puede tener una madre cuando le arrebatan lo único que le queda, su dignidad. ¿Y ustedes? ¿Alguna vez han sentido que lo daban todo por alguien y a cambio recibieron una puñalada por la espalda? Me gustaría mucho leer sus historias en los comentarios, sentir que no estoy sola en esto. Mi familia, o lo que queda de ella, es pequeña. Solo tuve a Esteban, mi único hijo, que ahora tiene 45 años. Fue el sol alrededor del cual giró mi universo durante demasiado tiempo. De él tengo 2 nietos, adolescentes ya, con los que apenas tengo contacto. Viven inmersos en sus pantallas, en su mundo digital, y Valeria siempre se ha encargado de que la abuela anticuada no interfiera demasiado en su moderna educación. Las pocas veces que los veo, me saludan con monosílabos y un beso al aire, más por obligación que por afecto. Siento que son 2 extraños a los que quiero por el simple hecho de llevar mi sangre, pero a quienes no conozco en absoluto, y ellos a mí tampoco. La conexión se perdió en algún punto del camino, ahogada por la indiferencia de sus padres. La verdadera arquitecta de mi desgracia es Valeria, mi nuera. Es una mujer cuya ambición es tan grande como su falta de escrúpulos. Proviene de una familia que siempre quiso más de lo que tenía, y ella heredó esa insatisfacción crónica. Desde que conoció a Esteban en la universidad, vio en él no a un compañero de vida, sino a un proyecto, un hombre bueno y algo ingenuo al que podía moldear y empujar por la escalera social que ella tanto anhelaba subir. Siempre me miró con desdén, como si yo fuera una reliquia vergonzosa. Odiaba mi casa, mi ropa, mis costumbres. Para ella, yo representaba el pasado humilde del que quería que Esteban renegara por completo. Un lastre que le impedía desplegar las alas y codearse con la gente que ella consideraba importante. Esteban, mi Esteban, es un hombre de carácter débil. No es malvado por naturaleza. O al menos, eso quiero creer. Pero su necesidad de aprobación, especialmente la de Valeria, lo ha convertido en un ser sin voluntad propia. Es como una veleta que gira según sople el viento de los deseos de su esposa. Lo recuerdo de niño, incapaz de tomar una decisión sin consultarme, buscando siempre mi aprobación. Esa misma dependencia la trasladó a su matrimonio. Valeria le ofrece la imagen del éxito que él es demasiado inseguro para construir por sí mismo. La casa grande, en un barrio elegante. Los coches, caros, las vacaciones exóticas. A cambio de ese espejismo de grandeza, él le ha entregado todo, incluyendo su conciencia y el respeto por la mujer que le dio la vida. La relación con Valeria nunca fue fácil, pero se fue agriando con el tiempo. Al principio eran pequeñas pullas, comentarios sarcásticos sobre mis costumbres de pueblo. Luego pasó a las críticas abiertas, a las decisiones sobre mi vida que tomaba sin consultarme. «Mamá, Valeria dice que ese sofá es horrible. Vamos a comprarte otro. Mamá, Valeria cree que no deberías salir sola a tu edad». Poco a poco, fue tejiendo una red a mi alrededor, aislándome sutilmente, mientras convencía a Esteban de que todo lo hacía por mi bien. Cada vez que intenté hablar con mi hijo, él minimizaba mis quejas. «Ay, mamá, ya conoces a Valeria, es su forma de ser, no lo tomes a mal». Y yo, por no causarle problemas en su matrimonio, me callaba. Recuerdo un cumpleaños hace unos años. Había pasado toda la semana cocinando sus platos favoritos, como cuando era niño. La casa olía a hogar, a fiesta, a amor. Llegaron tarde, con prisa. Valeria ni probó la comida. Dijo que estaba a dieta. Esteban comió un poco, con el teléfono en la mano, respondiendo correos del trabajo. Se fueron a los 40 minutos porque tenían una cena importante. Me quedé sola, con una mesa llena de comida y el corazón hecho un nudo. Esa noche lloré en silencio, comprendiendo que yo ya no era una prioridad, sino una obligación en su agenda. Fue uno de los muchos cortes de las 1000 pequeñas muertes que precedieron a este destierro final.
La motivación de Valeria es clara como el agua, el dinero y el estatus. La casa, mi casa, está en un barrio que se ha revalorizado enormemente. Para ella, ese terreno es un cheque en blanco, la llave para la vida de lujos que siempre ha soñado y que los ingresos de Esteban no pueden sostener del todo. Ve los ladrillos, los metros cuadrados, el potencial de venta. No ve los recuerdos, el hogar, el santuario de una familia. Es incapaz de sentir el valor de lo intangible. Su codicia la ciega, la convierte en un ser calculador y frío, para quien las personas son meros instrumentos o obstáculos en su camino hacia la cima de su miserable montaña de apariencias. Esteban, por otro lado, está motivado por el miedo. Tiene pánico a perder a Valeria, a no estar a la altura de sus expectativas. Teme volver a la vida sencilla de la que proviene, porque su esposa le ha enseñado a avergonzarse de ella. Se ha convencido a sí mismo de que esta traición es un mal necesario, un sacrificio por el bien de su familia, la que ha formado con ella, olvidando que su primera familia éramos él y yo. Su cobardía es, en cierto modo, más hiriente que la maldad de Valeria, porque de ella nunca esperé nada, pero de él, de mi hijo, lo esperaba todo. La decepción es un abismo profundo y oscuro cuando viene de la persona que más has amado en el mundo. Así que este es el tablero de juego. Por un lado, una mujer, consumida por la ambición, capaz de cualquier cosa por dinero. Por el otro, mi hijo, su peón, un hombre que ha cambiado el amor filial por la comodidad de una vida que no le pertenece. Y en medio, yo, la vieja, el estorbo, la pieza a eliminar para que ellos puedan reclamar el premio. Lo que no saben es que esta pieza quedaban por inerte y fácil de sacar del tablero. Todavía tiene un movimiento que hacer. Un movimiento que Ricardo, mi sabio Ricardo, preparó para mí hace mucho tiempo, como un jugador de ajedrez que anticipa la jugada final 20 movimientos antes. La memoria es una casa extraña, con pasillos que a veces se iluminan de repente. Y ahora, parada aquí en la calle, se encienden los recuerdos de décadas de esfuerzo, de un cansancio tan profundo que se me metía en los huesos. Desde que Ricardo murió, mi vida se convirtió en una carrera constante contra el tiempo y la falta de dinero. El sueldo de enfermera no era mucho, y Esteban estaba a punto de entrar en la universidad. Recuerdo contar las monedas en la mesa de la cocina por la noche, haciendo cálculos imposibles para estirar cada céntimo. Renuncié a todo lo que no fuera estrictamente esencial. No más cine, no más cafés con mis amigas, no más comprarme una tela bonita para hacerme un vestido. Mi mundo se encogió para que el suyo pudiera expandirse, y lo hice con gusto, con la convicción de que estaba invirtiendo en su futuro, en su felicidad. Mis manos no siempre estuvieron tan arrugadas. Hubo un tiempo en que eran ágiles y fuertes, capaces de trabajar sin descanso. Hacía turnos dobles en el hospital siempre que podía. Llegaba a casa al amanecer, con el olor a antiséptico impregnado en mi piel y en mi pelo, y me ponía a preparar el desayuno y a dejarle la comida lista a Esteban antes de caer rendida en la cama por unas pocas horas. Los fines de semana y los festivos, cuando otros descansaban, yo estaba de guardia. Navidades, años nuevos, cumpleaños, pasé muchos de ellos bajo las luces fluorescentes de una sala de urgencias, cambiando sueros y atendiendo emergencias, mientras pensaba en mi hijo, esperando que no sintiera demasiado mi ausencia. Cada hora extra era un ladrillo más en el muro de su educación, de sus oportunidades, para pagar su matrícula universitaria en la Facultad de Administración, una de las más caras de la ciudad. Tuve que hacer mucho más que turnos extra. Recuerdo haber vendido las pocas joyas que me había dejado mi madre, piezas de familia que llevaban generaciones con nosotras. Me dolió en el alma desprenderme de ellas, pero me decía a mí misma que el mejor legado para mi hijo no era un collar de perlas, sino una educación que le abriera todas las puertas. Lo veía estudiar hasta tarde, con sus libros carísimos que yo pagaba a plazos, y sentía que cada sacrificio valía la pena. Él era mi proyecto, mi obra maestra. Creía, en mi inocencia, que estaba construyendo un hombre de bien, un hombre agradecido que algún día valoraría todo lo que hice por él. El día de 1900
Su graduación fue uno de los más felices y amargos de mi vida. Estaba radiante, con su toga y su birrete, el primer universitario de la familia. Yo lo miraba desde mi asiento, con un vestido que me había arreglado por enésima vez y unos zapatos gastados, para costear la fiesta de celebración que él quería, para que pudiera invitar a sus amigos y a los padres de su novia, Valeria. Tuve que tomar una decisión que todavía hoy me duele. Vendí mi pequeña colección de libros raros. Eran mi único tesoro personal, una herencia de mi padre, un hombre culto que me había enseñado el amor por la lectura. Eran primeras ediciones que él había cuidado con un mimo infinito. Los entregué a un anticuario por una fracción de su valor real, porque necesitaba el dinero con urgencia, y lo hice sin que Esteban lo supiera. Mientras él brindaba con champán, yo sentía el vacío en mi estantería y en mi corazón. Pero su sonrisa, su abrazo emocionado al final de la noche, diciéndome «Lo logramos, mamá», pareció borrar toda la pena. «Lo logramos», dijo, como si el esfuerzo hubiera sido compartido. Y en cierto modo lo fue. Él puso el intelecto y yo puse mi vida entera. Le compré su primer traje para sus entrevistas de trabajo. Le di el dinero para la entrada de su primer coche. Cada peldaño que él subía estaba sostenido por mis manos, por mis noches en vela, por mis renuncias silenciosas. Yo me hacía cada vez más pequeña para que él pudiera ser cada vez más grande. Esa era para mí la definición del amor de una madre. El contraste entre lo que di y lo que he recibido es un abismo que me marea. Le di mis años de juventud y mi salud. Le di mi seguridad económica y mis tesoros personales. Le di un amor sin condiciones, sin pedir jamás nada a cambio, salvo quizás un poco de compañía, un poco de respeto. Y a cambio, he recibido una puerta cerrada, una mentira y el eco de sus risas en un crucero de lujo. Es como si hubiera pasado décadas construyendo una casa hermosa para él, ladrillo a ladrillo. Y una vez terminada, él hubiera decidido que la vista era mejor sin mí dentro y me hubiera empujado por la ventana sin mirar atrás. La ingratitud es un ácido que quema lentamente, corroyendo los recuerdos más felices y dejándolos convertidos en cenizas de amargura. A veces me pregunto si él recuerda algo de todo esto. ¿Recordará las veces que me senté a su lado toda la noche cuando tenía fiebre? ¿O las fiambreras con su comida favorita que le llevaba a la oficina cuando recién empezaba a trabajar y no tenía dinero para comer fuera? ¿O simplemente ha borrado todos esos recuerdos porque no encajan en la narrativa de hombre hecho a sí mismo que Valeria le ha ayudado a construir? Es más fácil pensar que uno ha llegado a la cima por mérito propio que reconocer la montaña de sacrificios sobre la que se está de pie. Negar mi contribución, borrar mi historia, es fundamental para que puedan disfrutar de su nueva vida sin la molesta sombra de la deuda moral. Superé la muerte de mi esposo, crisis económicas, enfermedades y la soledad de ver a mis amigas partir una a una. Siempre encontré la fuerza para levantarme y seguir, porque tenía un motor, una razón, Esteban. Él era mi norte, mi propósito. Ahora que ese propósito se ha revelado como una ilusión, me siento a la deriva. Todo ese esfuerzo monumental, ¿para qué? ¿Para criar a un extraño que me considera un mueble viejo y prescindible? El dolor más grande no es la falta de techo, es la sensación de haber invertido mi vida entera en un proyecto fallido, en un corazón que resultó ser estéril para la gratitud. Nunca le eché en cara ninguno de mis sacrificios, jamás. Creía que el amor verdadero se da sin llevar cuentas, sin esperar una devolución. Quizás ese fue mi error. Quizás debí enseñarle que el amor no es un cheque en blanco, sino un jardín que hay que regar por ambas partes. Le di tanto que él llegó a creer que todo le era debido. Se acostumbró a recibir, a tomar sin medida, y nunca aprendió el valor de dar. Lo convertí, sin querer, en un rey egoísta, y yo misma me puse en el papel de la sierva invisible que mantenía el palacio en orden sin que nadie notara su presencia, hasta que decidieron que ya no era necesaria. Y ahora, el resultado de toda esa entrega es este frío, este desamparo. Pero mientras los recuerdos de mis sacrificios desfilan por mi mente, no solo traen dolor, traen también una extraña claridad. Me recuerdan a la mujer que fui,
a la luchadora incansable que podía con todo. Me recuerdan que si pude superar la viudez, la pobreza y el agotamiento extremo, puedo superar esto. Mi historia de renuncias no será mi epitafio. No terminará aquí, en esta acera, como la víctima de una traición. No, esta historia de sacrificios será el combustible que alimente mi resolución. Les di mi pasado. No pienso permitir que también me roben el futuro. Mi Ricardo no era un hombre de muchas palabras, pero era previsor. Odiaba las deudas, desconfiaba de los bancos y siempre decía que la única riqueza real era la tierra bajo tus pies. Recuerdo como si fuera ayer cuando compramos este terreno. No era más que un descampado a las afueras de lo que entonces era la ciudad, lleno de maleza. Todos nos decían que estábamos locos, que estábamos tirando nuestros ahorros, pero él veía más allá. «Ya verás, Celia», me decía mientras dibujaba planos en servilletas de papel. «Algún día, la ciudad crecerá hasta aquí, y este pedazo de tierra será nuestro castillo. Construimos la casa, nosotros mismos, con la ayuda de amigos y familiares, durante los fines de semana. Cada ladrillo fue puesto con sudor y amor. Lo que Esteban y Valeria no saben, lo que yo misma había casi olvidado, es que Ricardo no solo construyó una casa, sino una fortaleza legal a mi alrededor. Unos días antes de morir, cuando ya apenas podía levantarse de la cama, me pidió que le trajera su vieja caja de metal. De allí sacó un sobre grueso, de color amarillento, sellado con lacre. Me lo entregó junto a una tarjeta de visita. «Este es Julián Robledo», me dijo con un hilo de voz. «Es hijo de un viejo amigo mío, un abogado de confianza. Si alguna vez, y escúchame bien, Celia, si alguna vez alguien intenta quitarte lo que es tuyo, dáselo a él. No lo abras tú, solo dáselo a él». Yo, en mi dolor, asentí sin prestar demasiada atención. Pensé que eran las divagaciones de un hombre que se despedía. Guardé el sobre en el fondo de mi baúl de costura y la tarjeta en un cajón de la cómoda. Y allí han permanecido, olvidados, durante 15 largos años. Nunca le di importancia a ese sobre. La vida siguió, con sus urgencias y sus problemas cotidianos, y el recuerdo de esa advertencia se fue difuminando. ¿Quién querría quitarme mi casa? Mi único heredero era Esteban. Para mí, el sobre contenía quizás el título de propiedad o algún papel del seguro. No le veía el misterio. Ahora, sin embargo, las palabras de Ricardo resuenan en mi cabeza con una claridad aterradora y, a la vez, esperanzadora. Si alguien intenta quitarte lo que es tuyo, él lo supo. De alguna manera, en su sabiduría silenciosa, presintió que mi bondad podría ser mi perdición. No creo que imaginara que la amenaza vendría de nuestro propio hijo, pero conocía la naturaleza humana y quiso dejarme un escudo, un arma secreta para una batalla que yo no sabía que tendría que librar. Ahora mismo, mientras miro la casa que me ha sido vedada, ese sobre se ha convertido en mi única tabla de salvación. No sé qué contiene exactamente, pero la insistencia de Ricardo, la solemnidad con la que me habló del abogado Robledo, me dice que es algo poderoso. Esteban y Valeria han basado todo su plan en un supuesto, que la casa es legalmente suya o fácilmente transferible. Han asumido que soy una anciana ignorante en cuestiones legales, una firma fácil de conseguir o falsificar. Su arrogancia es el cimiento de su traición. Pero mi Ricardo, mi amado Ricardo, construyó los cimientos de esta casa sobre roca, no sobre arena, y creo que en ese sobre se encuentra el mapa que me mostrará dónde está esa roca. Lo que ellos ven es una propiedad modesta en un terreno que ahora vale una fortuna. Creen que yo no soy consciente del valor inmobiliario de esta esquina, del interés de las constructoras por levantar edificios aquí. Seguramente piensan que me pueden engañar con cualquier cifra irrisoria, o, como han hecho, simplemente despojarme de ella. Pero Ricardo no solo compró un terreno, se aseguró de que la titularidad fuera inexpugnable. Recuerdo vagamente conversaciones suyas sobre cláusulas, sobre usufructo vitalicio, palabras que en su momento me sonaban a otro idioma. Ahora, esas palabras olvidadas vuelven a mí como piezas de un rompecabezas que por fin empieza a tener sentido.
No solo me dejó una casa, me dejó el control absoluto sobre ella, un control que yo misma ignoraba poseer. Mi plan, por ahora, es tan frágil como la esperanza que lo impulsa, pero tiene un primer paso, claro y firme. Mañana, a primera hora, no iré a suplicar a la puerta de mi casa. No llamaré a Esteban para rogarle que recapacite. No, mañana iré a buscar ese sobre amarillento que duerme en mi baúl, en casa de doña Elvira, y luego buscaré al doctor Julián Robledo. Es hora de despertar al guardián que mi esposo designó para mí. Es hora de descubrir qué arma me dejó para defenderme. La justicia, a veces, no grita. A veces, es un secreto sellado con lacre, esperando pacientemente el momento adecuado para ser revelado. Y ese momento, para desgracia de mi hijo y su ambiciosa mujer, ha llegado. Mi visita al doctor Robledo fue como despertar de un largo sueño. Era un hombre joven, de mirada seria pero amable, que me escuchó con una paciencia infinita mientras yo, entre lágrimas y con la voz temblorosa, le contaba mi historia y le entregaba el sobre de Ricardo. Al romper el sello de lacre, extendió sobre su escritorio unos documentos que olían a tiempo guardado. Y entonces me explicó el plan de mi esposo. La casa y el terreno estaban a mi nombre, sí, pero con una cláusula especial, un candado legal que Ricardo había insistido en incluir. Cualquier venta, traspaso o hipoteca requería mi firma personal, presencial y verificada ante notario. Sin mí, físicamente presente y consintiendo, esos papeles no valían nada. Por primera vez en días, sentí que el suelo bajo mis pies dejaba de temblar. Tenía un escudo. Con el consejo del abogado, di mi primer paso. Cambiamos las cerraduras. Fue un acto pequeño, pero simbólicamente inmenso. Mientras el cerrajero trabajaba, yo sentía que no solo estaba asegurando una puerta, sino reclamando el control de mi vida. Esa misma tarde, intenté llamar a Esteban. Quería, a pesar de todo, escuchar su voz, darle una última oportunidad de explicarse. No contestó. Le envié un mensaje de texto, preguntándole por qué me había hecho esto. Su respuesta llegó una hora después, fría, impersonal. «Mamá, estás exagerando. Te dijimos que era una reforma. Disfruta de tus vacaciones con Elvira. Hablamos cuando volvamos». ¿Vacaciones? Llamaba vacaciones a este infierno de incertidumbre y humillación. Cada palabra era una pequeña aguja envenenada, minimizando mi dolor, tratándome como a una niña caprichosa. Al día siguiente, Valeria se encargó de echar más sal en la herida. Publicó una nueva foto en sus redes sociales. Estaban en una playa de arena blanca, ella con un bikini diminuto y él con una camisa de lino. La leyenda decía, dejando atrás las cargas del pasado para abrazar el futuro que merecemos. No había lugar a dudas. La carga era yo. Mis vecinas, que seguían sus perfiles con una mezcla de envidia y curiosidad, no tardaron en comentar. «¿Has visto lo que ha puesto?», me decía una. «¡Qué descaro!», añadía otra. La humillación ya no era solo mía. Se había convertido en el cotilleo del barrio, una telenovela de la tarde en la que yo era la protagonista involuntaria y patética. Sentía sus miradas de lástima clavadas en mi espalda cada vez que salía a la calle. La estocada más cruel llegó 2 días después. Un camión de una inmobiliaria muy conocida en la ciudad aparcó frente a mi casa. 2 hombres trajeados bajaron y con una eficiencia insultante clavaron un enorme cartel en mi jardín, justo al lado de mis rosales. «Se vende», decía en letras rojas y llamativas, junto a una foto idealizada de mi hogar y un número de teléfono. Lo habían preparado todo antes de irse. El agente inmobiliario, un joven con una sonrisa demasiado brillante, ni siquiera me miró. Para él, yo era solo parte del paisaje, una anciana invisible sentada en el porche de enfrente. El cartel era una declaración pública de sus intenciones, un grito que anunciaba a todo el mundo que mi vida, tal y como la conocía, estaba oficialmente a la venta al mejor postor. Las llamadas no tardaron en llegar. Vecinos, amigos lejanos, incluso familiares con los que no hablaba en años. «Celia, ¿es verdad que vendes la casa? ¿Te mudas? ¿A dónde vas a ir?». Cada pregunta era un martillazo. Tenía que mentir, inventar excusas, decir que eran planes de futuro.
para no tener que admitir la cruda verdad, que mi propio hijo me había desahuciado y estaba vendiendo mi casa mientras se bronceaba en el Caribe. La vergüenza era un manto pesado que me asfixiaba. Me sentía desnuda, expuesta, juzgada por todos. Mi vida privada se había convertido en un espectáculo público, y yo no tenía guión, solo un nudo en la garganta que apenas me dejaba hablar. Pero la manipulación no se detuvo ahí. Una mañana recibí una llamada del banco. Una señorita muy amable me alertaba de una serie de transferencias inusuales desde una cuenta conjunta que yo tenía con Esteban. Era una cuenta antigua, donde yo depositaba una pequeña parte de mi pensión para emergencias y que casi nunca usaba. Esteban la había vaciado, céntimo a céntimo. Se había llevado mis escasos ahorros, el dinero que guardaba para una posible enfermedad, para mi propio entierro. Se lo había llevado para pagar sus lujos, sus cócteles en la piscina del crucero. Ya no era solo una traición emocional, era un robo. Me había despojado de mi hogar y ahora también de mi seguridad económica. Cuando por fin regresaron del viaje, el silencio fue su primera arma. No llamaron, no vinieron a verme. Imaginé que irían directamente a la casa, esperando encontrarla vacía y lista para ser mostrada a los posibles compradores. El doctor Robledo y yo habíamos anticipado este momento. Me imagino su sorpresa, su frustración al meter la llave en la cerradura y descubrir que no giraba. Me los imagino empujando la puerta, incrédulos, mirando la cerradura nueva y brillante como si fuera una aparición. Debió ser el primer indicio para ellos de que la anciana sumisa y fácil de manipular había empezado a mover sus piezas en el tablero. La llamada de Esteban llegó esa misma tarde, y su tono ya no era displicente, sino furioso. «¿Qué demonios has hecho, mamá? ¿Por qué has cambiado la cerradura?» No había un ápice de arrepentimiento en su voz, solo rabia. Le respondí con la calma que me había infundido el abogado, diciéndole que era mi casa y tenía derecho a asegurar mi puerta. Entonces se estalló. Me acusó de ser una vieja desagradecida, de estar senil, de querer arruinarle la vida. De fondo, escuchaba la voz estridente de Valeria, gritando insultos que prefiero no repetir, llamándome bruja y manipuladora. Era una sinfonía de odio y crueldad que me llegaba a través del teléfono, confirmando que cualquier resto de amor o respeto había desaparecido para siempre. Amenazó con tirar la puerta abajo, dijo que llamaría a la policía y diría que yo era una ocupa. Cada amenaza era más absurda y desesperada que la anterior. Me mantuve firme, repitiendo la misma frase una y otra vez. Hablaremos a través de mi abogado. La palabra abogado pareció descolocarlo por un segundo. Hubo un silencio y luego una risa amarga. ¿Tu abogado? ¿Qué abogado, mamá? No tienes dinero ni para pagar el pan. No me vengas con tonterías. Colgó el teléfono, dejándome con el corazón latiendo a 1000 por hora, pero con una extraña sensación de poder. Por primera vez, era yo quien tenía el control de la conversación. Su siguiente movimiento fue aún más bajo. Se presentaron en el apartamento de doña Elvira esa misma noche. Golpearon la puerta con fuerza, y cuando mi buena vecina abrió, intentaron entrar a la fuerza. Esteban, con el rostro desencajado por la ira, empezó a gritar en el pasillo. «¡Mamá! ¡Sal ahora!» Mismo. «Deja de hacer este ridículo y dame la llave». Valeria, a su lado, interpretaba el papel de nuera preocupada. «Celia, por favor, no hagas esto. Estamos muy preocupados por ti. Creemos que no estás bien, que necesitas ayuda». Estaban montando un teatro para todo el edificio, intentando pintarme como una anciana loca y senil para justificar sus acciones. Los vecinos empezaron a asomarse por sus puertas, atraídos por el escándalo. Yo permanecí dentro, escuchando sus mentiras, sintiendo cómo mi reputación se hacía añicos en el rellano. Doña Elvira, una mujer de armas tomar, les plantó cara. «Dejen en paz a Celia. Esto es una propiedad privada y no tienen derecho a venir aquí a gritar. O se van ahora mismo o llamo a la policía». Su defensa fue un bálsamo, pero el daño ya estaba hecho. Me estaban aislando, intentando volver a todo el mundo en mi contra, usando la táctica más vieja y cruel
desacreditar a la víctima para que nadie crea su versión de los hechos. Esa noche, sentada en la oscuridad del salón de mi vecina, comprendí la verdadera dimensión de su crueldad. No se detendrían ante nada. Estaban dispuestos a humillarme públicamente, a declararme incapacitada, a destruirme por completo con tal de conseguir lo que querían. La imagen de mi hijo, con los ojos inyectados en sangre gritándome en un pasillo, se superponía a la del niño que yo había acunado. Eran la misma persona y a la vez eran dos seres completamente distintos. La batalla ya no era solo por una casa, era por mi identidad, por mi cordura, por mi derecho a existir con dignidad. La manipulación se volvió más sutil, pero constante. Empecé a recibir llamadas de supuestos servicios sociales, de médicos que querían hacerme una evaluación. Eran ellos, moviendo sus hilos, intentando construir un caso en mi contra. Me llamaban a todas horas, con voces falsamente amables, haciéndome preguntas capciosas. Era una guerra de desgaste, una tortura psicológica diseñada para quebrarme, para que me rindiera y les entregara la llave y mi firma. Querían que yo misma me convenciera de que estaba loca, de que ellos solo querían lo mejor para mí. Pero cada llamada, cada mentira, cada intento de manipulación, en lugar de debilitarme, me hacía más fuerte. La ira se estaba transformando en una energía fría y afilada. Cada episodio de desprecio era un recordatorio de por qué no podía dar marcha atrás. Estaban cruzando todas las líneas rojas, demostrando una falta de humanidad que me helaba la sangre, pero que también endurecía mi resolución. Ya no había espacio para la duda o la pena. Solo quedaba la certeza de que tenía que llegar hasta el final. No por venganza, sino por supervivencia. Tenían que enfrentarse a las consecuencias de sus actos, y yo iba a ser la encargada de presentarles la factura. El punto de ruptura no fue un grito, ni un portazo, ni un llanto desconsolado. Fue un silencio. Ocurrió esa noche, después del escándalo en el pasillo de doña Elvira, cuando por fin se fueron y mi buena vecina cerró la puerta. Me quedé sentada en su sofá, mirando un punto fijo en la pared. Ya no sentía ira, ni siquiera tristeza. Lo único que había era un vacío inmenso y una calma gélida. La imagen que se repetía en mi mente no era la del bebé que acuné, ni la del niño que corría hacia mí. Era la cara de Esteban en el rellano, deformada por una rabia que no reconocía, sus ojos inyectados en sangre. Y en ese instante, lo supe. Supe que la persona que yo amaba, mi hijo, ya no existía. Había sido reemplazado por ese extraño furioso. Dejé de llorar por él. Dejé de esperar una disculpa. Dejé de implorar, en el silencio de mi corazón, por un poco de amor. En ese momento, dejé de ser su madre en duelo y empecé a ser mi propia defensora. Fue como si una niebla espesa que había nublado mi juicio durante años se disipara de golpe. Vi la situación con una claridad brutal, despojada de todo sentimentalismo. Esto ya no era un drama familiar, una disputa por el cariño o el respeto. Era una transacción. Ellos querían un activo, mi casa, y estaban dispuestos a liquidarme a mí, el pasivo, para conseguirlo. Pues bien, si querían jugar en el terreno de los negocios, yo aprendería las reglas. El amor incondicional había sido mi gran error, mi debilidad. Ahora la lógica y la estrategia serían mis armas. Me levanté del sofá, me lavé la cara con agua fría y por primera vez en mi vida me miré al espejo sin ver a la madre de Esteban. Vi a Celia Gutiérrez, una mujer que había sobrevivido a todo y que no iba a dejarse aniquilar por dos buitres ambiciosos. A la mañana siguiente llamé al doctor Robledo. Mi voz era diferente y él lo notó. Ya no era la viejecita asustada que había llegado a su despacho una semana antes. Hablaba con frases cortas, precisas. «Doctor», le dije, «quiero que pasemos a la ofensiva. Se acabó el esperar y reaccionar. Vamos a usar su propia arrogancia en su contra». Le conté lo del cartel de «Se vende» en mi jardín y cómo lo estaban usando para humillarme. «Perfecto», le dije, «que siga ahí, que todo el mundo crea que la casa está en venta. Quiero que parezca que su plan sigue adelante sin contratiempos». El abogado guardó silencio un momento, y luego escuché una leve sonrisa en su voz. «Entiendo, doña Celia.
Entiendo perfectamente. Dejaremos que se confíen. Comenzamos a trazar un plan silencioso, meticuloso. El primer paso era reunir pruebas de su intento de fraude. El doctor Robledo me explicó que la cláusula de Ricardo era nuestra arma nuclear, pero que sería mucho más efectivo si podíamos demostrar, además, su mala fe y su intento de declararme incompetente. Empecé a documentarlo todo. Anotaba cada llamada, cada amenaza, los nombres de los supuestos servicios sociales que me contactaban. Guardé los mensajes de texto de Esteban. Doña Elvira y otros vecinos se ofrecieron como testigos del escándalo en el pasillo. Estaba construyendo un caso sólido, ladrillo a ladrillo, con la misma paciencia con la que había construido mi casa. Pero esta vez, los cimientos eran de acero legal. El plan tenía una parte de engaño. Decidimos dejar que el agente inmobiliario continuara mostrando la casa. El abogado contactó con la agencia, haciéndose pasar por un representante mío, un sobrino lejano, y dio un consentimiento vago y verbal para que siguieran adelante, pero sin firmar nada. «Mi tía es algo mayor y está indecisa», le dijo, «pero sigan buscando compradores. Cuando haya una oferta seria, la convenceremos». Era una trampa. Queríamos que Esteban y Valeria recibieran una oferta, que se la creyeran, que firmaran un precontrato, que se comprometieran con un comprador. Queríamos que se adentraran tanto en su propia mentira que ya no pudieran dar marcha atrás, mientras ellos, desde la distancia, creían que su plan avanzaba, que mis defensas se desmoronaban. Yo estaba más activa que nunca. Pasaba horas en la biblioteca pública, leyendo sobre derechos de la tercera edad, sobre fraudes inmobiliarios. Me reunía con el abogado, no para recibir consuelo, sino para estudiar estrategias. Me sentía como en mis viejos tiempos de enfermera jefe, cuando tenía que organizar un pabellón entero, anticipar crisis, gestionar recursos. Esa capacidad de organización, esa calma bajo presión que creía perdida, estaba volviendo. La adrenalina de la batalla estaba reemplazando al veneno de la autocompasión. Estaba redescubriendo a una mujer que había olvidado que existía. Dejé de sentirme como una víctima. Las víctimas son pasivas, esperan a que alguien las rescate. Yo no estaba esperando, estaba actuando. Cada pequeña pieza de información que reunía, cada testigo que confirmaba su apoyo, era una victoria silenciosa. Ya no me escondía de las miradas de los vecinos. Ahora los saludaba con la cabeza alta. Algunos me miraban con renovado respeto, como si intuyeran que algo en mí había cambiado. La anciana desamparada se estaba transformando, a la vista de todos, en una mujer con un propósito. Y ese propósito me daba una dignidad que ninguna humillación pública podía arrebatarme. El cambio más profundo fue interno. Ya no sentía la necesidad de que Esteban me quisiera o me entendiera. Lo liberé de esa obligación, y al hacerlo, me liberé a mí misma. El objetivo ya no era recuperar a mi hijo, sino recuperarme a mí. Proteger mi patrimonio, sí, pero sobre todo, proteger mi honor. La justicia que buscaba ya no era para que él aprendiera una lección, sino para que yo pudiera cerrar este capítulo y empezar uno nuevo. En mis propios términos, la batalla final no sería en el campo del amor y la familia, sino en el frío y claro terreno de la ley. Y en ese terreno, gracias a la previsión de mi amado Ricardo, yo tenía la posición más alta. La primera pieza de nuestra trampa encajó a la perfección una semana después. El doctor Robledo me llamó por la tarde, y su voz contenía una nota de emoción contenida. «Tenemos una oferta, doña Celia, y es magnífica». Resulta que había contactado a un colega suyo, un inversor de confianza, para que se hiciera pasar por un comprador anónimo y muy interesado en la propiedad. Este hombre llamó a la inmobiliaria y, tras una breve negociación, presentó una oferta que superaba en un 20% el precio que Esteban y Valeria habían fijado. Era una cifra tan tentadora, tan irresistiblemente alta, que era imposible que la rechazaran. Era el cebo perfecto, bañado en el almíbar de su propia codicia. Yo, desde el pequeño apartamento de Elvira, escuchaba al abogado y sonreía. El pez, grande y voraz, estaba a punto de morder el anzuelo. Tal y como habíamos previsto, no tardaron ni 24 horas en morder.
El agente inmobiliario, eufórico, los llamó para comunicarles la noticia del siglo. Y poco después, mi teléfono sonó. Era Esteban, pero su tono ya no era el de un animal rabioso. Ahora era meloso, empalagoso, falsamente cariñoso. «Mamá, hola, ¿cómo estás? Te llamo con una noticia maravillosa. Ha aparecido un comprador para la casa. Nos ofrece una fortuna. Esto solucionará todos nuestros problemas». Escuché con atención su discurso ensayado. Cada palabra un eslabón en la cadena de su manipulación. Me hablaba de nuestro futuro, de cómo con ese dinero podríamos comprar una casa más grande, más moderna, donde yo tendría una habitación preciosa con mi propio baño. Era un insulto a mi inteligencia, un teatro tan burdo y transparente que me provocaba náuseas. Me pidió que fuera razonable, que pensara en el bien de la familia. Apeló a mi amor de madre, el mismo que él había pisoteado sin piedad. «Solo necesitamos que vengas a firmar unos papeles, mamá. Es un simple trámite. Después de eso, nos ocuparemos de todo. Ya no tendrás que preocuparte por nada nunca más». Jugué mi papel. Fingí ser una anciana confundida y asustadiza. Le dije que no estaba segura, que la casa eran todos mis recuerdos. Dejé que me suplicara, que usara todos sus argumentos. Al final, con un suspiro que sonó a resignación, le dije: «Está bien, Esteban. Si tú dices que es lo mejor para todos, confío en ti». Al otro lado de la línea pude casi escuchar su suspiro de alivio, el chasquido de la trampa cerrándose sobre él. «Sabía que lo entenderías, mamá. Eres la mejor», dijo. Y yo colgué, con el sabor amargo de su hipocresía en la boca, pero con la fría satisfacción de saber lo mío. Esta pequeña victoria, este primer paso de mi plan funcionando, me llenó de una energía nueva. Ver cómo su codicia los cegaba, cómo subestimaban cada uno de mis movimientos, me demostró que iba por el camino correcto. Ya no era la mujer que lloraba en la acera. Ahora era la estratega que movía los hilos desde la sombra, observando cómo mis adversarios caminaban directamente hacia el precipicio que ellos mismos habían cavado. El éxito de esta primera fase me dio el coraje para dar el siguiente paso, para reclamar otra parte de mi vida que me habían arrebatado. ¿No es increíble cómo la desesperación puede despertar una fuerza que no sabíamos que teníamos? Si esta historia te está inspirando de alguna manera, si crees en la justicia silenciosa, te invito a que te suscribas al canal y me acompañes hasta el final de este viaje. Mi segunda victoria fue menos espectacular, pero mucho más personal y sanadora. Siguiendo el consejo del doctor Robledo, pedí una cita con la directora de mi sucursal bancaria, la señora Morales, una mujer que me conocía desde hacía más de 20 años. Fui sola. Llevaba conmigo una carpeta con los extractos que probaban las transferencias de Esteban y una copia de la denuncia que el abogado ya había preparado. Estaba nerviosa. Me sentía avergonzada de tener que exponer mis miserias familiares de esa manera. Pero la imagen del rostro furioso de mi hijo me daba fuerzas. Entré en su despacho, me senté y con la voz más firme que pude encontrar, le conté toda la historia, desde la mentira del crucero hasta el robo de mis ahorros. La señora Morales me escuchó sin interrumpirme, su rostro pasando de la sorpresa a la indignación. Cuando terminé, tomó la carpeta, revisó los papeles y sus labios se apretaron en una línea fina y dura. «Celia, esto es inaceptable. Esto no es solo un abuso de confianza. Es un delito», dijo con una contundencia que me reconfortó. En menos de media hora, había tomado cartas en el asunto. Bloqueó de forma inmediata la cuenta conjunta, impidiendo cualquier otra transacción. Me abrió una cuenta nueva, a mi nombre exclusivamente, y traspasó el poco saldo que quedaba. Y lo más importante, activó el protocolo interno del banco, iniciando una investigación formal por fraude contra el cotitular de la cuenta, Esteban Gutiérrez, mi hijo. Salir del banco ese día fue como quitarme un peso de encima que llevaba cargando durante años. No era por el dinero, que era poco, sino por el acto de reclamar mi independencia y mi seguridad. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control total sobre mi propia vida financiera. Ya nadie podía meter la mano en mi bolsillo, sin mi permiso. Era una victoria silenciosa, invisible para el mundo,
pero para mí fue un paso de gigante. Era la prueba de que podía defenderme, de que mi palabra tenía valor y de que existían personas dispuestas a creer en mí y a ayudarme. La señora Morales me despidió con un apretón de manos y una mirada de respeto. No se preocupe, Celia. Haremos todo lo que esté en nuestra mano. Esta acción en el banco tuvo una consecuencia inmediata que no habíamos previsto, pero que jugó a nuestro favor. Unos días después, Esteban intentó usar la tarjeta de esa cuenta para pagar la señal de la nueva casa que pensaban comprar con el dinero de la venta. La transacción fue denegada. Me lo imagino en la oficina inmobiliaria, pasando la tarjeta una y otra vez, su rostro cambiando de la confianza a la confusión y luego a la furia. Seguramente llamó al banco, y allí le habrían informado, con fría cortesía, que la cuenta estaba bloqueada por una investigación. Esto le añadiría una nueva capa de presión, de desesperación. Su plan perfecto empezaba a mostrar grietas por todas partes. Cada uno de estos pequeños avances era un bálsamo para mi alma herida. Me demostraban que mi plan no era solo una fantasía de venganza, sino una estrategia viable y efectiva. Estaba recuperando, pieza a pieza, el poder que me habían arrebatado. Primero, el control sobre mi casa, con las cerraduras nuevas y la ley de mi parte. Ahora, el control sobre mi dinero, con el banco como aliado. Ya no era una hoja a merced del viento. Era un árbol viejo, sí, pero con raíces profundas y fuertes que ellos no habían sabido ver. Y esas raíces estaban ancladas en la justicia y en la verdad. Estas mini revelaciones renovaron mi espíritu de lucha. El camino por delante todavía era largo y el enfrentamiento final se acercaba, pero ya no lo miraba con miedo, sino con una especie de expectación serena. Sabía que tenía las cartas correctas en mi mano, gracias a Ricardo, y estaba aprendiendo a jugarlas con la ayuda del Dr. Robledo. La imagen de la víctima desamparada se desvanecía día a día, y en su lugar emergía una mujer que, a sus 72 años, estaba a punto de dar la batalla más importante de su vida, no solo por una casa, sino por el derecho a ser respetada. Y esa era una batalla que no estaba dispuesta a perder. El día elegido para el enfrentamiento final fue el sábado siguiente. Esteban y Valeria, en su infinita arrogancia, habían organizado una fiesta de bienvenida a su nuevo hogar. Habían forzado una de las ventanas traseras para poder entrar y habían invitado a todo su círculo de amigos y socios para alardear de su nueva adquisición. El doctor Robledo se enteró a través del agente inmobiliario, que los llamó para concretar los últimos detalles de la firma del contrato falso. Esa fiesta, diseñada para ser el escenario de su triunfo social, se convertiría, sin que ellos lo supieran, en el teatro de su propia humillación. Me preparé para ese día no como quien va a una guerra, sino como quien vase a reclamar lo que es suyo. Elegí el mejor vestido que tenía, me arreglé el pelo y me puse el collar de perlas que Ricardo me regaló en nuestro 20º aniversario, el único que no vendí. No iba a parecer una víctima, iba a parecer la dueña de la casa. Llegamos puntuales, a las 9 de la noche, cuando la fiesta estaba en su apogeo. La música salía por las ventanas abiertas y se oían risas y el tintineo de las copas. Habían movido mis muebles, habían colgado cuadros de arte abstracto que no pegaban con nada y habían puesto una barra de bar en mi sala de estar. Ver mi hogar transformado en ese escaparate de mal gusto me dolió, pero no dejé que se me notara. El doctor Robledo me ofreció su brazo y caminamos con paso firme hacia la puerta principal, que estaba abierta de par en par. Nuestra entrada provocó un silencio casi instantáneo. La música pareció bajar de volumen. Las conversaciones se detuvieron. Todas las miradas se clavaron en nosotros, en la anciana, elegante, y en el hombre de traje serio que la acompañaba. Esteban fue el primero en reaccionar. Se acercó a nosotros, con una copa de champán en la mano y una sonrisa forzada que no le llegaba a los ojos. «Mamá, qué sorpresa. No esperaba verte por aquí. ¿Y usted quién es?», dijo, dirigiéndose al abogado con un tono desafiante. Valeria apareció detrás de él, como una serpiente deslizándose. «Vaya, vaya. Celia, has decidido unirte a la fiesta. ¿Qué detalle? Aunque me parece que te has equivocado». «De evento», siseó.
con la clara intención de humillarme frente a sus invitados. Intentaban mantener la compostura, actuar como si mi presencia fuera una anécdota extraña, la de una anciana confundida que se había perdido. Pero yo vi el pánico en sus ojos, un destello fugaz que no pudieron ocultar. Fue entonces cuando el doctor Robledo dio un paso al frente. Su voz, calmada pero con una autoridad que llenó toda la sala, cortó el aire. Buenas noches. Mi nombre es Julián Robledo y soy el abogado de la señora Celia Gutiérrez, la única y legítima propietaria de este inmueble. Sacó de su maletín una carpeta y la abrió. Me temo que esta fiesta se está celebrando bajo una premisa completamente falsa. Esta casa no está en venta. Nunca lo ha estado. El murmullo entre los invitados creció. Esteban intentó reírse, un sonido hueco y nervioso. ¿Pero qué dice? Está loco. Mamá, ¿qué es esta farsa? Diles que se vayan. Pero yo no me moví. Solo lo miré fijamente a los ojos, dejando que el peso del silencio hiciera su trabajo. El abogado continuó, imperturbable, su voz desgranando los hechos con una precisión quirúrgica. Según el testamento del señor Ricardo Gutiérrez, esta propiedad pertenece a su esposa en usufructo vitalicio, con una cláusula de consentimiento presencial indelegable para cualquier operación de venta. Cualquier documento que ustedes hayan podido firmar sin la presencia y el consentimiento explícito de mi clienta carece de toda validez legal. Extrajo el documento original, el papel amarillento con la firma de mi esposo, y lo sostuvo en alto para que todos lo vieran. Cualquier intento de vender esta propiedad constituye un delito de fraude y estafa inmobiliaria. La palabra delito resonó en la sala como un disparo. Los rostros de los invitados pasaron de la curiosidad al shock. Valeria perdió los estribos. «¡Esto es ridículo! Es una vieja senil, y este señor se está aprovechando de ella. Esteban, haz algo». Pero Esteban estaba pálido, mudo, mirando los papeles como si fueran una sentencia de muerte. Y entonces hablé yo. Mi voz no fue alta, ni temblorosa. Fue serena, clara y firme. No estoy senil, Valeria, y mi abogado no se aprovecha de mí. Quienes han intentado aprovecharse de una supuesta anciana indefensa son ustedes dos. Me giré para mirar a los invitados, que me observaban con una atención absoluta. A todos ustedes que han venido a celebrar el nuevo hogar de mi hijo, déjenme contarles la historia real de esta casa. Y se la conté. Les conté la mentira de la pequeña reforma. Les hablé del crucero al Caribe mientras a mí me dejaban en la calle. Les narré cómo me habían robado los ahorros de toda mi vida de mi cuenta bancaria. Les expliqué sus intentos de declararme incompetente para poder incapacitarme legalmente y quedarse con todo. Cada frase era una verdad simple, directa, sin adornos. No levanté la voz, no lloré, solo expuse los hechos, uno tras otro, construyendo ante los ojos de su círculo social el verdadero retrato de la pareja a la que admiraban. El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. El golpe de gracia fue la revelación final. «Y esa oferta tan fantástica que recibieron por la casa», dije mirando directamente a mi hijo. «Esa que iba a solucionar todos sus problemas, también fue una mentira. Una trampa que mi abogado y yo les tendimos para que firmaran un precontrato y demostraran ante un notario su intención de cometer fraude». La cara de Esteban se descompuso. La comprensión, la humillación total, lo golpeó como una ola. Había caído en su propia trampa, cegado por su codicia. Su farsa se había derrumbado estrepitosamente, no en privado, sino frente a las mismas personas a las que quería impresionar. Su estatus, su reputación, todo aquello por lo que había vendido a su madre, se convirtió en cenizas en un instante. Los invitados empezaron a retirarse, uno a uno, en silencio. Nadie se despidió, simplemente se daban la vuelta y se marchaban, dejando a Esteban y a Valeria solos en medio de lo que quedaba de su fiesta. Algunos me dirigieron una mirada de disculpa, otros de compasión. En pocos minutos, la casa se vació. Solo quedábamos nosotros tres y el abogado, en medio de las copas a medio beber y la comida sin tocar. La música se había apagado. El silencio que quedó era el sonido de su derrota. No hubo gritos,
Ni más insultos, solo la vergüenza, desnuda y palpable, llenando el espacio que antes ocupaba su arrogancia. Me acerqué a Esteban, que seguía paralizado en el mismo sitio, con la mirada perdida. Le puse una mano en el brazo, y él se estremeció. «Te di la vida, Esteban. Te di todo lo que tenía. Y tú me lo pagaste con la peor de las traiciones», le dije en voz baja, solo para él. «Espero que esta noche, cuando te mires al espejo, seas capaz de reconocer al hombre en que te has convertido». Me di la vuelta, sin esperar respuesta. Tomé de nuevo el brazo del doctor Robledo y caminé hacia la puerta. Al salir de mi casa, por primera vez en semanas, respiré hondo. El aire de la noche era fresco y limpio. La batalla había terminado. Y yo, Celia Gutiérrez, había ganado. Las consecuencias de aquella noche no tardaron en llegar, como una marea que arrastra los restos de un naufragio. Para Esteban y Valeria, la caída fue tan rápida como humillante. La investigación del banco por el fraude de mis ahorros se convirtió en un proceso legal que congeló sus otros activos. El falso precontrato de venta que habían firmado se usó como prueba de su intento de estafa. Sus amigos, testigos de su deshonra, les dieron la espalda. Nadie les devolvía las llamadas. De la noche a la mañana, pasaron de ser una pareja envidiada a ser unos parias sociales. La vida de lujo que habían construido sobre cimientos de mentiras y deudas se vino abajo como un castillo de naipes. Sin el dinero de la venta de mi casa, sus acreedores, a los que habían prometido pagar con esa fortuna, comenzaron a llamar a su puerta. Ahogados en deudas y en recriminaciones mutuas, su matrimonio, que nunca se había basado en el amor, sino en la ambición compartida, no pudo soportar la presión. Me contaron que las peleas eran constantes, cada uno culpando al otro del desastre. Valeria, que había visto en Esteban el vehículo para su ascenso social, lo abandonó en cuanto se dio cuenta de que el vehículo se había quedado sin gasolina y estaba al borde del precipicio. Se fue con lo poco que pudo sacar, dejando a Esteban solo, enfrentándose a las ruinas de Music. La vida que habían planeado. Perdieron la casa que alquilaban, los coches, el estatus, perdieron todo lo que para ellos tenía valor, porque nunca habían entendido el valor de lo que no se puede comprar. Mientras tanto, mi vida florecía. Con la ayuda de un pequeño préstamo que la señora Morales me ayudó a conseguir, avalado por la propia casa, empecé a hacer mis propias reformas, pero no las que Valeria hubiera querido. Pinté las paredes de colores alegres, cambié las cortinas oscuras por unas que dejaban entrar la luz del sol y convertí la habitación de Esteban, esa que él había abandonado hacía tanto tiempo, en un pequeño taller de costura y lectura para mí. Cada cambio era un acto de reapropiación, de borrar las huellas de su breve y amarga ocupación. La casa volvió a ser mi hogar, mi refugio, un lugar lleno no solo de recuerdos, sino también de nuevos proyectos y esperanzas. Retomé las pequeñas alegrías que había abandonado. Volví a mis clases de jardinería, y mis rosales nunca estuvieron tan bonitos. Me reencontré con viejas amigas del hospital con las que había perdido el contacto. Empecé a ir a un centro comunitario del barrio como enfermera voluntaria, un par de veces por semana. Cuidar de otros, pero esta vez por elección, y no por obligación, me devolvió el sentido de propósito que creía haber perdido. La gente del barrio ya no me miraba con lástima, sino con una mezcla de curiosidad y admiración. Me convertí en Doña Celia, la mujer que se había enfrentado a su propio hijo y había ganado. Mi autoestima, que había estado por los suelos, se reconstruyó, más fuerte y sólida que antes. Pasaron varios meses. Una tarde de otoño, mientras regaba mis geranios, vi a un hombre parado en mi puerta. Estaba más delgado, con ojeras y una barba de varios días. Tardé un segundo en reconocer a Esteban. Se veía derrotado. Un eco del hombre arrogante que me había gritado en el pasillo. Se acercó despacio, como si temiera que le fuera a cerrar la puerta en la cara. «No», dijo nada. Solo se quedó ahí, mirándome, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Y entonces, por primera vez en lo que pareció una eternidad, vi en ellos al niño que yo había criado. El arrepentimiento era tan real, tan palpable, que casi podía tocarlo. Se derrumbó. Me pidió perdón. Llorando me contó todo. Cómo Valeria lo había manipulado.
cómo su propia debilidad y codicia lo habían cegado, cómo se sentía un monstruo por lo que me había hecho. No buscó excusas, solo asumió su culpa. Lo perdí. Todo, mamá, me dijo con la voz rota. Y me di cuenta de que lo único que realmente importaba, tu amor, también lo había tirado a la basura. Y lo merezco. Escuché en silencio, dejando que vaciara todo el veneno de su culpa. Era una confesión dolorosa, pero necesaria. Era el primer paso de un largo camino de vuelta. ¿Lo perdoné? Sí. El amor de una madre es una cosa extraña y resistente. Pero el perdón no significaba olvido, ni un regreso al pasado. Te perdono, hijo, le dije, y lo abracé, porque a pesar de todo, seguía siendo mi carne y mi sangre. Pero las cosas ya no pueden ser como antes. Nuestra relación, si es que vamos a tener una, tiene que construirse sobre una base nueva, el respeto, un respeto que tendrás que ganarte cada día. No hubo promesas vacías, ni un borrón y cuenta nueva. Le ofrecí una segunda oportunidad, pero con condiciones claras, con límites firmes que yo nunca antes había sabido poner. Le ayudé a encontrar un pequeño apartamento y un trabajo modesto. Le ayudo, pero no le mantengo. Lo escucho, pero no permito que me manipule. Nuestra relación es ahora la de dos adultos. Él está pagando sus deudas, tanto las económicas como las morales. Viene a verme los domingos. Ya no espera que le sirva su plato favorito. A veces, lo cocina él para mí. Es un comienzo, un camino lento y difícil. No sé si algún día volveré a confiar en él plenamente, pero he aprendido que el perdón no es un regalo que se le hace al otro, sino un regalo que una se hace a sí misma. El perdón me liberó del peso del rencor y me permitió, por fin, mirar hacia adelante sin lastre. Si algo he aprendido de todo este doloroso viaje, es que la dignidad es el único hogar que verdaderamente nos pertenece, y no podemos permitir que nadie, ni siquiera aquellos a quienes más amamos, nos desahucie de él. Durante demasiado tiempo, creí que mi valor como mujer y como madre residía en mi capacidad de sacrificio, en mi habilidad para desaparecer y poner las necesidades de otros por encima de las mías. Fue un error. El amor que se entrega sin pedir respeto a cambio no es amor, es un permiso para que te anulen. Nuestra generosidad debe tener límites y nuestra primera obligación es con nosotros mismos, con la defensa de nuestro propio honor. Nadie puede pisotearte si tú no te tiendes en el suelo primero. Y a mis 72 años he aprendido a ponerme de pie. Esta historia me ha enseñado también a diferenciar entre la riqueza y el valor. Mi hijo y su esposa estaban obsesionados con la riqueza, el dinero, las apariencias, las posesiones, y en su búsqueda desesperada de ella, perdieron todo lo que tiene verdadero valor: la honestidad, la lealtad, la familia, la paz interior. Yo, en cambio, que vivía con una modesta pensión, descubrí que era inmensamente rica. Mi riqueza estaba en el amor previsor de mi esposo, en la lealtad de una buena vecina, en la integridad de un abogado honesto y, sobre todo, en la fuerza que encontré dentro de mí. La verdadera fortuna no se cuenta en billetes, sino en la calidad de los lazos que construimos y en la solidez de nuestro propio carácter. El perdón, he comprendido, es un acto de poder personal, no de sumisión. Perdonar a Esteban no significó darle la razón, ni borrar el daño que me hizo. Significó liberarme a mí misma de la carga del rencor, un veneno que, de haberlo guardado, me habría consumido por dentro. Pero el perdón sin límites es imprudente. Se puede perdonar la ofensa, pero se deben establecer consecuencias para la acción. Poner límites firmes no es una falta de amor. Al contrario, es la forma más honesta de amar, enseñándole al otro que el respeto es el único terreno fértil donde una relación puede volver a crecer, si es que ha de crecer de nuevo. A todas las mujeres de mi edad, a todas las madres que sienten que lo han dado todo y se han quedado vacías, quiero decirles algo. Nunca es tarde. Nunca es tarde para reclamar su voz, para poner un límite, para decir basta. Nuestra historia no termina cuando nuestros hijos crecen o cuando nuestros maridos se van. Somos seres completos, con nuestros propios sueños y derechos.
La sociedad puede intentar hacernos invisibles, pero en nuestro interior reside una fuerza forjada por décadas de experiencia, de resiliencia y de amor. No dejen que nadie escriba el último capítulo de su vida. Tomen la pluma, aunque la mano les tiemble, y escriban su propio final. Un final de dignidad y autorrespeto. Al final, la gratitud es la lección más grande. No la gratitud que esperamos de los demás, sino la que cultivamos dentro de nosotras. Estoy agradecida por los años que tuve con Ricardo, por la fortaleza que me dejó como herencia, agradecida por los buenos amigos que me sostuvieron. Y, extrañamente, estoy agradecida incluso por esta prueba, porque me obligó a despertar, a reencontrarme conmigo misma y a convertirme en la mujer fuerte y dueña de su destino que soy hoy. La vida me quitó mucho, pero a cambio me devolvió lo más importante, a mí misma. Gracias por haberme acompañado hasta aquí, por haber escuchado mi historia con el corazón abierto. Si mi viaje te ha conmovido o te ha hecho reflexionar, compártelo. Quizás en algún lugar haya otra Celia que necesite escuchar que no estás sola y que la justicia, aunque a veces silenciosa, siempre encuentra su camino.